Top de los mejores escritores latinoamericanos. Borges fue un precursor del boom. Se le considera el padrino de los autores latinoamericanos y posiblemente el escritor más importante del siglo XX. Su literatura de espejos, reflejos y laberintos es única e inclasificable. Si bien fue un autor reconocido en su época, nunca ganó el Premio Nobel de Literatura, lo cual dice más de la Fundación Nobel que de Borges. Borges escribió una vez: siempre he imaginado que el paraíso será una especie de biblioteca. Acertadamente, llegó a ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Libros, en ficciones y laberintos. El Aleph Octavio Paz. México. Octavio Paz fue un poeta y ensayista que expresó el alma mexicana a través de sus escritos como nadie antes. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990, su libro de ensayos. El laberinto de la soledad es la exploración más profunda de la identidad mexicana jamás escrita. La carrera literaria de Paz contribuyó a definir la poesía moderna y la personalidad mexicana en sus comienzos. La poesía de Octavio Paz se orientó hacia la justicia social y el sentimiento de antifascista. En esa poesía que escribió en su juventud se observa cierta influencia de Rubén Darío, Xavier Villaurrutia y el llamado Grupo de los Contemporáneos. Después de una prolongada estadía en París, en la que entró en contacto con los surrealistas, se alejó de la temática social y se enfocó más en aspectos metafísicos. Sus ensayos abordan temas muy diversos, entre ellos Claude Lévi-Strauss, el erotismo, la mitología, la Malinche, la figura del Pachuco y Sor Juana Inés de la Cruz, el libros, El laberinto de la soledad, Corriente alterna. El poeta del amor nació como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, en el sur de Chile. Cambió su nombre para evitar problemas con su familia, que desaprobaba que se convirtiera en poeta. Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971 y ocupó varios cargos diplomáticos en todo el mundo. Es uno de los poetas latinoamericanos más influyentes del siglo XX, no solo en América Latina, sino también en el ámbito global. En 1923, publicó su primer libro de poemas, Crepúsculo. Un año más tarde lanzó una colección de poemas marcada por el erotismo y la melancolía, que logra enorme popularidad entre un gran público. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entre sus obras más estudiadas por la crítica están Residencia en la Tierra y Canto General. Nació en Vicuña, Chile. Hija de un poeta aficionado, comenzó a escribir poesía como maestra de escuela en un pueblo tras un apasionado romance con un empleado ferroviario que se suicidó. Impartió clases de primaria y secundaria durante muchos años, hasta que su poesía la hizo famosa. Desempeñó un papel importante en los sistemas educativos de México y Chile. Participó activamente en los comités culturales de la Sociedad de Naciones y fue cónsul de Chile en Nápoles, Madrid, Lisboa. Los poemas de amor en memoria de los muertos, Sonetos de la Muerte, la dieron a conocer en toda Latinoamérica, pero su primer gran poemario, Desolación, no se publicó hasta 1922. En 1924 apareció Ternura, un volumen de poesía dominado por el tema de la infancia. El mismo tema, vinculado con el de la maternidad, juega un papel significativo en Tala, poemarios publicados en 1938. Su poesía completa fue publicada en 1958. Gabriel García Márquez, Colombia. El laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez está considerado como uno de los autores en español más importantes de todos los tiempos. Su obra, 100 años de soledad, su creación más célebre, fue traducida en más de 40 idiomas, y su publicación fue un hito que marcó el llamado boom de la literatura latinoamericana. García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. El reconocimiento fue una decisión unánime de los 18 jueces de la Academia de Letras de Suecia, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Otras de sus obras importantes incluyen El General en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera,
El coronel no tiene quien le escriba y crónica de una muerte anunciada. Julio Cortázar, Argentina. Cortázar es uno de los nombres más importantes del boom literario y es ampliamente reconocido como uno de los grandes autores latinoamericanos del siglo XX. Su famosa obra Rayuela fue la primera novela hipertextual. Puede leerse en diferentes órdenes, al estilo de las películas modernas de Quentin Tarantino y Alejandro González Iñárritu. Libros en Rayuela, Explosión Isabel Allende, Chile. El padrino de Isabel Allende, Salvador Allende, fue el primer presidente socialista de Chile. Fue asesinado en el golpe de Estado que llevó al poder al general Augusto Pinochet. Como consecuencia del golpe, Isabel tuvo que exiliarse. Esto inspiró sus primeras obras, y ya ha vendido casi 70 millones de libros, traducidos a 35 idiomas. También es una de las favoritas de Hollywood, ya que muchas películas se basan en sus libros. Libros en la Casa de los Espíritus, de Amor y Sombras, Eva Luna. Mario Vargas Llosa, Perú. Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Es novelista, ensayista, periodista y político, y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010. Pasó parte de su infancia en Bolivia y regresó al Perú en su adolescencia. Estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, una experiencia que inspiraría su famosa novela, La ciudad y los perros. Luego estudió literatura y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y más adelante hizo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Libros son La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo. Juan Rulfo, México. Ninguna lista de autores latinoamericanos estaría completa sin Juan Rulfo, parte del movimiento del realismo mágico. Con tan solo 2 libros publicados, Rulfo abrió las puertas. Muchos escritores latinoamericanos posteriores se inspiraron en este movimiento. Libros: San Pedro Páramo, El llano ardiente, Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967, el mismo año en que García Márquez publicó Cien años de soledad. En su juventud viajó a París para estudiar antropología, y allí se dedicó a profundizar sus conocimientos sobre la cultura maya. En Francia, entró en contacto con la vanguardia y los surrealistas. Además, allí trabajó en una traducción al español del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Una de sus obras más estudiadas es su novela Hombres de Maíz. Publicada en 1949, Hombres de Maíz constituye una incisiva denuncia de los devastadores efectos que el capitalismo y las grandes empresas internacionales tuvieron en las costumbres, las creencias ancestrales, la despersonalización y la inseguridad de los campesinos guatemaltecos. Otra de sus obras más aclamadas es El señor presidente, que cuenta los abusos del poder en una dictadura latinoamericana. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, no cuesta nada, y me ayudaría mucho para seguir haciendo más videos educativos.